Bueno, vamos a hablar acerca de la importancia de la reforma pro salud para el tiempo del fin. Si bien es cierto que en todos los tiempos que usted busque en las escrituras va a haber obra médico-misionera, como aquel hombre que se curó con higos, como aquellos que utilizaban ciertos remedios antes del tiempo en que Cristo viniera y después del tiempo de Cristo, tenemos que entender que hay una suma importancia ahora en el tiempo del fin. Desde hace muchos años estamos viviendo bajo el tiempo del fin y esperamos que el tiempo del fin termine con la segunda venida de Cristo. Entonces, ¿qué importancia tiene ahora para nosotros eh, que la que tuviese antes, no? Bueno, vamos a adentrarnos por ahora en una de las parábolas que el Señor Jesús contó a los fariseos, discípulos, a todos los que estaban ahí. Él menciona en Mateo 25, 13 al 30, ustedes pueden leerlo con calma, pero aquí mostramos simplemente esta parte para adentrarnos. Dice, el reino de los cielos, dijo él, es decir, Cristo, es como un hombre que partiéndose lejos o partiendo lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a este dio 5 talentos, al otro 2 y al otro 1, a cada uno conforme a su facultad o capacidad. Y luego se fue o partió lejos. Bueno, es una historia que el Señor Jesús cuenta para un gran aprendizaje y sabemos que este hombre se va. Entonces inmediatamente dice que el hombre que había recibido 5 talentos comienza a trabajar, a hacer negocios y gana otros 5 talentos. El que tenía 2 también hace lo mismo, comienza a negociar con estos 2 talentos que Dios, bueno, que le había dado este hombre en la parábola y consigue otros 2. Pero el que tenía 1, como ustedes tal vez recuerdan si lo han leído o han escuchado, el que tenía 1, pues pensaba conocer a su señora y dijo, pues él es muy estricto en lo que hace y pues él siembra, bueno, recoge más bien donde no sembró y es una persona muy, muy estricta, mejor lo escondo para que nadie me lo robe, nadie me lo quite, nadie lo vea y pues mejor le entregó 1, ¿verdad? A no entregarle nada. Entonces, cuando pasó mucho, mucho tiempo, dice la Biblia, vino aquel hombre que había partido lejos y vino e hizo cuenta con sus siervos. Entonces, al que le había dado 5 talentos, esa persona vino y le dijo, mira, señor, tengo que ahora con estos 5 talentos sobre ellos he conseguido otros 5 más. Entonces el Señor le dijo, bien hecho, bien, bien, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. El segundo, el que había recibido 2, también mostró sus otros 2 y también el Señor le mostró esa misma simpatía y le dijo lo mismo. Pero se acercó al hombre al que había simplemente escondido su talento y no había hecho más con esto. Y entonces, pues el Señor dijo, bueno, siervo malo y negligente, si sabías y me conoces, hubieses hecho que ese único talento que tenías fuera, ¿verdad?, multiplicado. Hoy, en el día sábado, en la reunión que tuvimos, hablábamos de esto. Y recordaba una cita donde la hermana Juárez dice que todos tenemos el talento del habla, porque todos podemos hablar. De hecho, el ministerio en el que ustedes se mueven, que es de la voz, podemos hablar mucho acerca de que justamente en el libro que se llama La voz y su educación y su uso correcto, habla acerca de que todos tenemos el talento de la voz. Todos podemos hablar. Así que si de alguna u otra forma pensamos que no tenemos 3, 4, 2 talentos, tenemos uno, y es el habla, ¿no? Ahora vamos a ver que los talentos significan algo, el Señor que se fue significa algo, los siervos que también se quedan significan algo, ¿no? Y el tiempo en que ocurren estos sucesos.
Bueno, los talentos, dice la hermana White, que son dones. Y hay muchos, hay varios. A este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades. Nosotros vamos a enfocarnos en lo que está subrayado en los dones de sanidades, pero por el mismo Espíritu a otros operaciones de milagros, a otro profecía, a otro discreción de espíritus, a otro género de lenguas y a otro la interpretación de esas lenguas. Mas todas estas cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo particularmente a cada uno como Él quiere. Pues sí, porque el Espíritu Santo, conforme Él quiere, porque sabe la capacidad de cada uno de ellos. Bueno, hablemos acerca del don de sanidad, que es parte de los dones que se entregan en la parábola. Y aquí vemos, ¿verdad?, una persona que está atendiendo a un enfermo. Eso es un don también, porque los dones requieren de mucha especialidad. Por ejemplo, el don del canto, que a mí no lo he cultivado, ¿verdad? Pero sé que requiere de ensayo, de calentar la voz, de conocer de notas, de tener mucho atención para poder pulir ese don. Así también en el don de la Reforma Pro Salud tenemos que conocer lo básico e ir cada día aprendiendo más. Pues puede ser que podamos recetar tal vez alguna infusión a alguien que esté en alguna situación de enfermedad, pero tal vez podamos adentrarnos más y poder ayudar de otra forma si tenemos más conocimiento, ¿no? Sigamos ahora adentrándonos en esto, en el tema de la importancia de la reforma pro salud, en el tiempo del fin en el que vivimos. Y en la parábola vamos a adentrarnos y vamos a darnos cuenta que la parábola está mostrando un tiempo, un momento, un lapso de proceso de tiempo. Dice aquí, en palabras de vida del gran maestro, dice que el hombre que va a un país lejano, en la parábola, representa a Cristo, quien cuando dijo esta parábola estaba por partir de esta tierra para ir al cielo. Así que el hombre o el señor de la casa que deja encargado a sus siervos es Cristo mismo. Si ustedes leen este libro, y ahí dejamos las citas, pueden ver que los siervos son aquellos que se habían entregado al servicio de Cristo. Y que el momento en el que comienza a cumplirse esta parábola, pues justamente va a ser cuando Cristo parte de esta tierra para ir al cielo. Ahora, entonces, ¿cuándo debe de tomar importancia la obra de la reforma pro salud? Los cambios alimenticios, la ayuda humanitaria a los demás, todas estas cosas que se presentan en esta rama de la salud. Bueno, en la parábola, en el verso 15-16, menciona, y se fue lejos. O sea, el señor de la casa, ¿verdad? Aquí entendemos que es Cristo, pero en la parábola dice que este hombre se fue lejos. Y dice, inmediatamente el que había recibido 5 talentos se fue, negoció con ellos. Y sabemos que obtuvo otros 5. Dice ahí que fue inmediatamente después de que se fue. No esperó un tiempo y dijo, bueno, vamos a esperar un tiempo a ver qué pasa, o voy a capacitarme más, o voy a ver qué dicen los demás, o tal vez pues todavía no es el tiempo de predicar este mensaje, ¿verdad? Va a ser más adelante o cuando ya vengan los últimos días, ya en los últimos tal vez haga yo algo. No, fue inmediatamente después de que Cristo se fue. ¿O que se fue? ¿Verdad? En la parábola aquel hombre que representa a Cristo. Así que inmediatamente después de la ascensión de Cristo, esta hora debe de cobrar mayor importancia, que siempre la ha tenido, ¿verdad? Y sabemos que los discípulos cumplieron con esta obra fielmente. Ellos, dice que iban a las casas, sanaban a los enfermos. Vemos el sanamiento de la suegra de Pedro, del hombre que estaba en la entrada de la iglesia La Hermosa. Vemos diferentes tipos de sanación que se fueron llevados a cabo. Lucas también llevaba una obra médico-misionera que era predicar el mensaje y también
llevar el mensaje de la salud. Vemos recomendaciones de Pablo correspondientes al cuidado del organismo, de la alimentación y hasta consejos para problemas del estómago. Ustedes pueden checarlo con calma, ¿no? Entonces, esta obra debió de haber comenzado inmediatamente después de la ascensión de Cristo, porque después de que aquel hombre se va, es que este hombre comienza a trabajar con sus talentos que Dios le había dado. Y uno de esos talentos vemos que es la obra de sanidades. Y debe de ser antes de la segunda venida de Cristo, porque el texto nos dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Así que no va a ser en el momento en que Cristo venga que vamos a obrar, es antes de su venida. Bueno, ¿con qué propósito? Bueno, ya vimos entonces que justamente es en nuestro tiempo antes de que Él venga, ¿no? Ahora veamos que el propósito de la reforma pro salud es algo muy importante. Dice que nuestro misericordioso Padre Celestial ve la condición deplorable de los hombres que a sabiendas, unos por ignorancia, muchos, viven violando las leyes que Él estableció. Y usted puede mirar a todas partes y mirar enfermedad, mirar problemas de salud desencadenados por la mala alimentación, por una alimentación deficiente, por una alimentación que es abundante en grasas, en azúcares, por la ingesta de drogas, alcohol, café, tabaco. Y podemos ver cómo ellos están violando las leyes de la salud que Dios estableció y están, ¿verdad?, enfermando y la sociedad va cada día más hacia abajo. Pero dice que Dios, por su amor y compasión hacia la especie humana, Él hace que resplandezca la luz de la reforma pro salud. Así que el propósito de la reforma pro salud es que se pueda iluminar a esta persona. Dice aquí, promulga su ley y anuncia la penalidad que se aplicará a la transgresión de ella, para que todos puedan aprender y procuren vivir en armonía con la ley natural, la ley, ¿verdad?, de todo, porque todo tiene leyes y nuestro cuerpo tiene leyes también. Proclama su ley tan distintamente y la hace tan inminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los responsables pueden comprender si quieren. Los idos no serán responsables. Hacer clara la ley natural e instar a que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, es decir, la reforma pro salud, con el propósito de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Así que el propósito es que la gente vuelva a la ley de Dios en todos sus aspectos, la ley de los 10 mandamientos, las leyes morales, las leyes sociales, que debe de estar, ¿verdad? Todas basadas en las leyes morales, justamente. Y dice que esta obra de la Reforma por Salud es para acompañar este mensaje, para preparar un pueblo para la segunda venida. El propósito de la Reforma por Salud, entonces, no es simplemente sanar a la gente, no es simplemente dar clases de cocina y que la gente aprenda a cocinar. No es simplemente que la gente se sane o se cure sus enfermedades y reconozca que hay conocimiento en el pueblo de Dios. Todas estas cosas son necesarias, pero el propósito de la reforma pro salud es que la gente mire hacia la ley de Dios que ha sido pisoteada, puedan ver a Cristo y puedan hacer cambios en su vida y puedan prepararse para la segunda venida. Tampoco es el propósito de la reforma pro salud el negocio, el dinero, el mirar que si yo conozco de esto voy a ganar mucho dinero, ¿verdad? Porque los remedios que sí funcionan van a hacer que la gente venga hacia mí. Ese tampoco es el propósito. El propósito ya lo vimos. Y es, ¿verdad?, preparar a un pueblo para la segunda venida. Para antes de que venga el dueño, el Señor, aquel hombre de la parábola, que es Cristo, venga a hacer cuentas con su pueblo por los dones que le dio. Y uno de los dones que le dio para este tiempo del fin es el don de la sanidad o la reforma pro salud. Bueno, otro método o propósito es que el médico debe educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano y las dirija hacia lo divino.
Cuando tú como persona haces cambios en tu alimentación, conoces los remedios y métodos que pueden aliviar las enfermedades, las reglas o leyes que hay para tener una buena salud, entonces comienzas a compartirlo con otras personas. Te estás convirtiendo en un médico misionero y debes de educar a la gente para que desvíe sus miradas de lo humano. Las personas no van a mirar en ti, ni en los médicos, ni en nada de eso. Los vas a dirigir hacia lo divino. Aquellas cuyas mentes y cuyos cuerpos están enfermos han de ver en Cristo al restaurador. Porque yo vivo, dice, vosotros también viviréis. Esta es la vida que debemos ofrecer a los enfermos, diciéndoles que si creen en Cristo como el restaurador, si cooperan con Él, obedeciendo las leyes de Él, les impartirá su vida. Al presentarles así al Cristo, les comunicamos un poder, una fuerza valiosa procedente de lo alto. Esta es la verdadera ciencia de curar el cuerpo y el alma. Así que nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer los principios de la reforma pro salud para poder presentarles a Cristo a las personas y que ellos puedan realmente tener la vida. Ahora, para todo esto, muchas de las veces sentimos que necesitamos ayuda y que no podemos hacer las cosas si no hay alguien que nos apoye, ¿no? Pero eh, muchas de las veces estamos esperando que alguien más lo haga, que tengamos un buen este, conocimiento, ¿no? Pero ¿de quién depende el misionero médico? Dice aquí, se me ha instruido que grupos pequeños, no tienen que ser muchos, pequeños, que han recibido una preparación adecuada en los ramos misioneros, evangélicos y médicos, deben salir a hacer la obra por la cual Cristo designó a sus discípulos. Trabajen como evangelistas, esparciendo nuestras publicaciones, hablando de la verdad a quienes encuentren, orando por los enfermos. ¿A dónde vas a encontrar a los enfermos? En las casas. No vas a esperar que ellos vengan a la iglesia, al templo o lugar de reunión. Tú tienes que salir a hacer la obra, dice aquí. Y entonces vas a orar por los enfermos y si es necesario, si puedes hacerlo, si tienes la capacitación o tienes ese pequeño talento en tu corazón, tratándoles no con drogas o pastillas, ¿verdad? Farmacéuticas, sino con los remedios de la naturaleza, comprendiendo siempre que dependen de quién, de Dios. Así que el médico misionero, la persona que está haciendo la obra misionera en el área de la salud, depende de Dios. No va a depender de un hombre, de alguna organización, de alguien más. Va a depender de Dios. Todos son importantes. La organización, la iglesia, los grupos pequeños, pero tiene que depender de Dios primeramente. Mientras participen en la obra de enseñar y sanar, cosecharán una rica mies de almas. Así que el médico misionero depende de Dios. Bueno, es importante mencionar esto porque en el último tiempo vamos a ver que la obra médico misionera va a estar en el clima de la crisis y es ahora que nos damos cuenta que es necesario. Dice la hermana Juay, mi corazón se entristece porque, bueno, dice aquí, cuando miro nuestras iglesias que debieran relacionarse de corazón, alma y práctica con la obra médico misionera. Quiero deciros que pronto no habrá obra que hacer en los ramos ministeriales, es decir, del ministro o del pastor o el pastorado, sino la obra médico-misionera. La obra de un ministro es ministrar. Nuestros ministros han de trabajar de acuerdo con el plan evangélico de ministrar. Sí, pero fíjense lo que dice abajo. Nunca seréis ministros, y es en continuación que lo dice, nunca van a ser ministros o pastores según la orden evangélica hasta que mostréis un interés decidido en la obra médico-misionera, el evangelio de la salud y de la bendición y de la fortaleza. Así es.
He conocido a muchos misioneros que se hacen llamar pastor, que tienen la facultad y el don del habla de poder presentar el mensaje y que convencen a las personas por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? A que hay que hacer cambios en nuestra vida. Pero cuando esta persona llega a un lugar, llega a una situación, llega a una reunión, a un país que es invitado, se le pregunta, hermanito, fíjese que hay un enfermo, ¿usted puede atenderlo? ¿Usted puede ayudarnos? Y él dice, no, yo no soy médico misionero, yo soy simplemente un ministro o un pastor o un obrero evangélico. Para eso tenemos a jóvenes o a personas que están capacitadas en la obra médico-misionera. Pero ¿dónde están? Tal vez a veces vienen con él o a veces no. Y entonces muchas de las veces se traba el avance de la obra porque el ministro no ha querido mostrar un interés decisivo o decidido en la obra médico-misionera. Qué bonito sería que podamos cada día, como dice la parábola, poder obtener más talentos. Por ejemplo, todos tenemos el talento del habla, algunos más desarrollados que otros, y sobre ese talento conseguir otro más, ¿no? Por ejemplo, hay quienes cantan y están preparándose en ese talento. Hay quienes laboran con sus manos y pueden trabajar en ese talento. Imagínense que tenemos un enfermo que tenemos que visitar y entonces llegamos a esa casa y el ministro o ministra, hombre o mujer, lo que está ministrando, ese es el concepto aquí. No es que haya, ¿verdad?, cambios de posición o de cargos. Todo el que está ministrando el mensaje llega. Puede ser que llegue el hermano de unas palabras de ánimo presenta el mensaje, ahí está dando el talento de la sabiduría o de profecía, ¿no? Te está dando ese mensaje. Pero el hermanito dice, vamos a cantar un canto para animar y elevar el corazón de esta persona a Dios. Y canta, entonces está cantando y está aplicando otro talento. Pero él ve que hay necesidad de hacer tal vez alguna diligencia o algún tratamiento a esa persona. Entonces dice, bueno, antes de que nos vayamos, es mejor que, no sé, ocupemos unas piezas de tela, las coloquemos en agua, porque esta persona tiene fiebre, la ponemos en la frente, le hacemos fricciones. Y entonces, aquella visita va a ser de gran bendición, porque le habrá dado el mensaje, habrá elevado su corazón a Dios con los cantos y le habrá aliviado de la enfermedad. Y entonces, si simplemente voy, le digo que Dios lo ama y lo dejo en su problema que tiene, pues no es una obra tan completa que estaríamos haciendo, aunque muchas de las veces cuando no sabemos, Dios suple con su bendición y entonces Él actúa directamente. Pero Él quiere que nosotros hagamos también nuestra parte en la obra médico-misionera en este tiempo en que estamos viviendo una última crisis que se va acrecentando cada vez que el tiempo pasa. Bueno, uno de los mensajes que por qué es importante la reforma pro salud en estos últimos días es porque la obra médico-misionera está abriendo muchas puertas delante del verdadero reformador. El reformador, ¿verdad? Es reformador de los mandamientos, vuelve otra vez a la forma, por eso es reformador, vuelve a hablar de los mandamientos, de la ley de Dios, del santuario, de todos estos temas que son pilares de la fe adventista, y lo vuelve a presentar ante el mundo, pero también presenta la reforma pro salud, volver a los principios de salud que Dios nos había dado desde el Edén, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando hay un enfermo y tú vas a visitarlo, y la persona sabe que vas a visitarlo por el motivo de su enfermedad, la persona accede. La mayoría de las personas accede, tal vez uno que otro no, porque se siente muy mal o porque tiene mucho orgullo en su corazón, ¿no? Pero cuando hay una persona enferma, quiere que lo escuches, o muchas de las veces quiere que estés contando algo, le agradan los cantos, entonces abre las puertas de los mismos hermanos adventistas
de los hermanos eh, eh, de, de otras religiones, por así decirlo, si es que se puede llamar hermanos, ¿verdad? Pero eh, en la experiencia que tengo, nosotros fuimos a visitar a una familia, a hacer la reunión en la casa de una persona que llegaba a nuestro grupo pequeño de reunión los sábados y fuimos a hacer esa reunión a su casa. Esta mujer, era una mujer, invitó a todos sus hijos y una de ellas, de sus hijos, una hija, escuchó el mensaje, se interesó, pero ella tenía una enfermedad en su vista y en su sistema respiratorio. Entonces, una de las hermanas le ofreció hacerle un remedio y entonces se realizó aquel remedio y ese fue el primer contacto. No se le presentó el mensaje de lleno, no se le invitó a que recibiese estudios bíblicos, no se le dijo tienes que acercarte o llegar o algo así. El primer contacto fue ese tratamiento que se le hizo. La persona se sintió bien, se sintió agradecida y el siguiente sábado que fue la reunión estaba con nosotros. Y al siguiente sábado otra vez, y al siguiente sábado y ahora ella es parte de los médicos misioneros que atienden aquí en nuestra comunidad, en las colonias o en la ciudad donde ella está. Y ella nos ha contado que ella ha entrado, esta mujer que fue alcanzada por la reforma por salud, dice que ha entrado en casas de católicos, de bautistas, de diferentes religiones, de testigos de Jehová, ha entrado y las personas escuchan el mensaje mientras están siendo atendidas. Muchos dicen, es que yo soy de tal religión, pero ella les dice, yo no vengo a mostrarle ninguna religión. El tema son los mandamientos de Dios y la fe de Jesús y les muestra a Cristo y las personas quedan muy agradecidas. Así que dice aquí que la obra médico misionera va a abrir o abrirá, ella lo dice, ¿verdad?, en un futuro, pero esta es una realidad ya aquí con nosotros. Dice muchas puertas delante del verdadero reformador. No es necesario esperar hasta ser llamado a algún campo lejano para ayudar a los demás. Donde quiera que estemos, podemos empezar inmediatamente. Fíjense cómo dice, donde quiera que estemos. O sea, puede ser tu casa para empezar, puede ser tu vecindad con tus vecinos, con los hermanos de la misma iglesia, con las personas que tengas cerca, porque Dios te puso con tus dones en ese lugar. Podemos empezar, dice aquí, inmediatamente. Recuerden que aquel hombre al que le fueron dados 5 talentos, desde que su señor se fue, inmediatamente comenzó a trabajar. Así también nosotros inmediatamente tenemos que ir a hacer la obra. Tal vez no tengas toda la capacitación, pero lo poco que tengas, el Señor va a suplir más sobre eso, como en la parábola, ¿no? Bueno, vamos avanzando. Aquí, bueno, esto no le puse un título, pero la pregunta sería, ¿quiénes pueden entrar? ¿Quiénes pueden hacer esta obra? Y según los textos y marcado en negritos, dice, nuestros hermanos y hermanas, es decir, hombres como mujeres, deben de trabajar, o más bien deben demostrar que se interesan intensamente en la obra misionera médica. Eso dice Joya de los Testimonios. Así que, hermanos varones y hermanas mujeres, no permitan que nadie les diga que no. Ustedes pueden interesarse intensamente en esta obra. Claro, todo tendrá sus principios, todo tendrá su forma de ser. Como la hermana White dice, los hombres pueden atender a otros hombres que estén enfermos y las mujeres pueden atender a otras mujeres que estén enfermas. Las mujeres son las que llevan hacia adelante el mensaje en todos los tiempos. Ellas son las que están en las casas, visitan a sus amigas y llevan el mensaje de la reforma pro salud y del mensaje del tercer ángel. Y la obra de Dios ha avanzado gracias al ministerio de hermanas médicos misioneros. Y los hombres también están al frente de esta obra. También los hombres jóvenes y también los hombres adultos, aunque aquí menciona específicamente hombres jóvenes. Debieran recibir educación médica y luego debieran salir para relacionarse con los ministros. Aquellos ministros que tal vez no tengan mucho conocimiento
en la temporada por salud deben unirse con estos jóvenes, ¿no? El tercer ángel debe proseguir con gran poder, que nadie ignore que esta obra, que nadie ignore esta obra, ni la trate como si fuera de poca importancia. Hay que proclamar la verdad al mundo para que los hombres y mujeres vean la luz. Así es, muchas de las veces nosotros no podemos ver el alcance de esta obra, pero realmente va más allá de lo que nosotros pensamos. Los niños también, yo estuve buscando citas y dije, es que yo he visto que niños también hacen la obra. Y sí, hay una cita que dice que los niños pueden tomar parte en la obra Misionera América y con sus cotes y tilde, con sus inversiones, pueden ayudar a llevar adelante la obra. A los niños pueden enseñárseles desde pequeños cuáles son las partes del cuerpo, cómo afectan tales cosas, y les puede ir enseñando poquito a poquito cómo ciertas cosas afectan o cómo ciertas cosas ayudan. Un niño puede ayudarte a hacer cierto tratamiento que sea sencillo, puede ayudarte a pasar, no sé, alguna hierba, algún trapo húmedo, puede ayudarte a hacer algunos tipos de tratamientos que son sencillos. Y así se van animando para hacer cosas más grandes conforme su capacidad pueda. Porque al que Dios le dio dos talentos simplemente, trabajó en ellos y obtuvo más. Bueno, es importante que entendamos que los médicos misioneros y que la obra de la Reforma por Salud, como todas las obras, no deben estar sujetas a ningún poder terrenal. Es cierto que tenemos hermanos, tenemos tal vez dirigentes, tal, personas que están al frente, pero dice aquí que la gente humano trabajando con Dios. Tú como persona, como ser humano, trabajando con quién? Con Dios, con espíritu contrito, manso y humilde de corazón. Fíjese que es muy importante. Contrito, manso y humilde. Listo para ser enseñado por Dios. ¿Quién te va a enseñar? Dios. Pero no sujeta a ningún poder terrenal que proponga planes y medios que no están de acuerdo con las instrucciones dadas por Dios. Recuerdo que una persona que fue atendido como paciente en el lugar donde estoy trabajando me decía, fíjese que me escribió tal hermano y me dijo que si yo quería que él me visitara. Y yo le dije, pues no sé. Y él dice, sí, porque si usted me dice que sí, voy a pedir permiso al concilio de hermanos para que ellos me digan si puedo ir o no. Entonces, tanto esa persona como yo dijimos, bueno, si hay realmente una necesidad, si realmente hay una emergencia, si realmente, aunque no fuera una emergencia, hay un mensaje que proclamar y una persona quiere escucharlo, tenemos que pedir permiso, tenemos que esperar los planes o a que alguien nos diga, tenemos que trabajar, dice aquí, para ser enseñados por Dios, bajo el poder de Dios, ¿no? Manteneos en guardia y no vendáis vuestra libertad religiosa a ninguna institución, a ningún hombre, a ninguna junta o concilio de hombres. Yo decía, esta persona debe de ir rápidamente a atender a aquella persona que está en esa necesidad y después dar testimonio a su grupo, a su institución, a su junta o a su concilio de hombres diciendo, miren, hice esta obra y ha resultado que la persona escuchó el mensaje. Es mejor, ¿verdad?, estar bajo el poder de Dios. Seguimos porque en estos últimos días es importante la reforma pro salud y es lo que estamos teniendo como tema porque va a ser una prueba de los últimos días. Está siendo una prueba ya. Porque mientras que el médico misionero, perdón, o el hermano que está hablando de la salud, que dice, mira, tienes que hacer cambios en tu alimentación, tienes que hacer cambios en tus hábitos que tienes que tomar el sol, tienes que hacer ejercicio, son los dones que Dios nos dio como regalo, estas leyes, pero, eh, y también la persona dice que va a enfocar a esa persona a que mire a Cristo. Ahora, tú le presentas las leyes, le presentas a Cristo, le presentas que hay una ley que has pisoteado,
que ha pisoteado a la persona más bien, y entonces la persona va hacia Cristo, hace cambios en su vida física, en su vida moral, comienza a guardar los mandamientos de Dios y hay un cambio total, ¿no? Hay una experiencia total. Pero hoy en día ya, y desde hace muchos años, hay otro tipo de mensaje donde dice, mira, tú no tienes que guardar ninguna ley, tú no tienes que obedecer más nada, porque Cristo ya lo guardó, simplemente cree, le ponemos la mano o escucha la oración y vas a ser sanado. Y las personas, en muchos de los casos, realmente sanan. Y sanan sin haber tenido que obedecer, sin haber tenido que hacer cambios, sin haber tenido que guardar los mandamientos de Dios. Pero chéquese la vida de esa persona, mírese la vida de esa persona. No hay una transformación. Y muchas de las veces, porque se ha visto, vuelven a la enfermedad que tenían. Y es la situación mucho peor que la que tenían antes. Muchas de las veces no es así, pero su vida se vuelve más aferrada a sus hábitos y costumbres y a su mal carácter porque se dio cuenta que no tenía que hacer nada para poder ser sanado. Y este es el tipo de sanidad que se está realizando en muchos lugares. Sabemos que no es el poder de Dios, porque el poder de Dios te ayuda y te envía a hacer cambio, pero el otro poder, ¿verdad? No es así. Pero en el último tiempo, dice aquí este texto, perdón, que la palabra de Dios declara que Satanás obrará milagros, hará enfermar a la gente y después quitará repentinamente de ella su poder satánico. Eso hará que se considere sanado a los enfermos. Estas obras de curación aparente pondrán a prueba a los adventistas. Pues sí, porque mientras el adventista dice hay que hacer cambios, hay que obedecer, hay que mirar a Cristo, este Cristo dice simplemente te tocamos y pues no hay que obedecer. Es más bien ya cambiamos esa ley, ¿verdad? Dentro de los mandamientos, ya el sábado ya no es importante. Ahora tenemos un nuevo día, el día domingo, ¿no? Y entonces estas cosas van a ser un enfrentamiento porque los hijos de Dios van a saber esto y el mundo va a decir que realmente están sanando, ¿no? Y la prueba de la sanidad va a parecer más importante que todo lo que se pueda argumentar. Bueno, vamos dando finalización a este tema para recordar aquella parábola. Cuando aquel hombre multiplicó sus talentos, fueron dos hombres, Cristo le dice, y su Señor, bueno, le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La importancia de la reforma pro salud en estos últimos días es que está educando a un pueblo. Ya vimos eso. Está mirando, está haciendo que la gente voltee o mire hacia la ley pisoteada, hacia Cristo mismo y haga cambios y se prepare para la segunda venida. Este mensaje está preparando y purificando a un pueblo para encontrarse con el Señor. Pero esta reforma pro salud es simplemente un talento pequeño, porque dice aquí sobre poco ha sido fiel. Así es, en nuestras manos Dios ha puesto esta gran bendición, pero termina siendo algo pequeño. Pero conforme tú vayas mirando y haciendo, por ejemplo, puedes mirar que tal vez llegas a una casa y hay alguien que tiene fiebre. Entonces aprendiste en la obra médico-misionera que debes de darle cierto té, ponerle compresas frías en la cabeza, darle alguna fricción de una tela húmeda, fresca en las extremidades de su cuerpo y la persona se recupera y da gloria a Dios. Pero puede ser que te ocurra un caso muy semejante después y la persona no se recupera con lo que tú le estás haciendo. Y entonces te das cuenta que necesitas conocer otros remedios y otros métodos que sean de la misma índole, naturales, pero que puedan servir en otros pacientes. Entonces te vas capacitando, vas afinando esa rama del saber y así podrás darte cuenta que tal vez el paciente lo que tiene es un nerviosismo, ansiedad, depresión,
cantar canto va a ser algo muy especial. Entonces te vas a dar cuenta que tienes que también entrar en el ramo de los cantos. Por ejemplo, puede ser que tú vas y no sabes que la persona está enferma y entonces te das cuenta que esa persona vive en un lugar donde tiene muchas, muchas plantas. Entonces tú tienes que conocer de herbolaria para saber qué planta vas a utilizar para atenderlo. Entonces tienes que conocer el ramo de la herbolaria. Entonces la persona se recupera, lo que sea, y entonces tú le dices, bueno, usted tiene que comer saludable y tiene que comer alimentos orgánicos, usted puede sembrar sus alimentos para que sean más baratos. Entonces la persona te dice, bueno, ¿cómo se siembra tal cosa? ¿Cómo se siembra la papa? ¿Cómo se siembra el tomate? Y tú dices, bueno, pero es que yo no sé. Entonces tienes que aprender también eso y entonces te vas dando cuenta que la misma obra te va a hacer adquirir talentos y dones en el cual la reforma pro salud te exige mucho. Por ejemplo, tú le dices a la persona, tienes que comer saludable, preparar platillos sencillos. La persona te dice, fíjese que yo no sé cocinar alimentos a base de frutas y de verduras. Entonces, uno tiene que capacitarse poco a poco para que puedas enseñar a otras personas cómo combinar ciertos alimentos para que puedan realmente resultar en una buena salud de las personas. Y así te vas a ir dando cuenta que conforme va avanzando el tiempo y vas avanzando como médico misionero en esta obra, todos tenemos que plantearnos que tenemos que hacer la obra médico misionera. Te vas a dar cuenta de que necesitas ir adquiriendo nuevos dones. Así es, a un muchacho que me preguntaba, ¿cuánto tiempo tengo que estudiar para médico misionero? ¿A dónde tengo que ir? Después de cuánto tiempo ya puedo hacer tal cosa. Yo le dije, mira, comienza desde ahorita, búscate un tema. Por ejemplo, búscate el sistema respiratorio. Y tú vas a buscar ahí, y vas a buscar en internet, vas a buscar en el libro, vas a buscar en el Espíritu de Profecía, en la Biblia, en todas las fuentes que tengas a la mano acerca de ese tema. Vas a conocer los pulmones, vas a conocer todas sus ramificaciones, las enfermedades que hay, y eso poquito que tú vayas conociendo, tienes que irlo aplicando. Los test que pueden ayudar, las infusiones, los baños de rostro o de vapor, que son vaporización al rostro, que ayudan mucho a destapar las vías respiratorias. Estas son cositas que uno tiene que ir aprendiendo, ¿no? Entonces digo, si tú ves a un vecino, a un familiar que tiene alguna enfermedad y ya conoces de eso, aplica ese conocimiento. Porque si tú aplicas ese conocimiento, se te va a dar más conocimiento. Pero si tú, ese pequeño conocimiento que tienes, no lo aplicas, lo entierras, porque dices, no, pues no se vayan a burlar de mí, no vaya a funcionar, o no se me vaya a olvidar, o yo lo estudié, me costó para estudiarlo, pues mejor no lo comparto. Por miedo, por desidia, por muchas cosas enterramos ese talento. Y entonces se pierde. Y aún dice que lo poquito que tengamos va a ser quitado. Yo conozco muchos jóvenes, muchos hermanos que fueron médicos misioneros o que estuvieron en algún grupo adventista y recibieron información de salud y que ahora, por muchas circunstancias, han dejado el mensaje y luego veo que están en enfermedad o en situaciones, o muchas de las veces vienen para que sean atendidos aquí en este lugar. Y yo les digo, bueno, no les digo, pero sí las amonesto y les digo que tienen que volver a Dios, ¿no? Porque ese es el trabajo del médico misionero al final de cuentas. Conforme se pueda, hay que hacerlo, ¿no? Pero en mi mente pienso, no se los digo, pero lo pienso, de que cómo es posible, si ellos sabían, o sea, esos remedios que yo estoy haciendo contigo, tú no sabías, porque ahora no recuerdas nada, porque se te fue de la mente. Y entonces recuerdo la parábola, ¿no? Que dice que aún lo poquito que tengamos va a ser quitado. Aunque esto habla del tiempo en el que Cristo venga, es una realidad que ya se presenta desde ahora. Si tú llevas adelante lo que Dios te dio, se multiplica en más conocimiento. Si no, aún ese poquito se va y ya no se recuerda, se quita del corazón.
Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El Señor Jesús, su gozo, su alegría, va a hacer que los redimidos estén con Él, que todo el trabajo, el esfuerzo de su obra haya resultado en la salvación de los hombres. Él va a estar feliz y gozoso de que eso haya sido así. Y los siervos de Dios estaremos también entrando en ese gozo al haber contribuido para que esas personas hubiesen conocido al Señor y hubiesen tenido la salvación. Ese es el gozo en el que vamos a entrar. No simplemente un gozo por haber llegado allí, por estar en el cielo o por haber sido salvos, sino el gozo del que habla aquí es el gozo de haber colaborado para con Dios en la obra de la salvación de las personas. Y bueno, este, con esta cita en mente, con estos consejos que hemos dado, terminamos nuestra clase de salud, de la importancia de la reforma pro salud para el tiempo del fin. Si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta, si es que hay tiempo, pues podemos um, este, continuar con eso, ¿no? Bueno, Dios les bendiga y les guarde.